La filosofía consta de 4 etapas: la antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea. El periodo antiguo. La filosofía de la antigüedad o simplemente filosofía antigua se extiende desde aproximadamente el siglo VII a.C. hasta el siglo V a.C. Muchos historiadores suelen tomar el año 529 como el fin de esta era, cuando el emperador romano Justiniano cierra la Academia, la famosa escuela de filosofía fundada por Platón. Tradicionalmente se considera que en este periodo se sientan las bases del pensamiento occidental, y aunque se cree que Grecia es el centro de producción intelectual, hay sin embargo otros lugares como Jonia, el Imperio Macedonio o el Imperio Romano, que tienen mucha preponderancia en el desarrollo del pensamiento filosófico. Los principales representantes de la época antigua fueron Aristóteles, Sócrates y Platón. Periodo medieval. Hubo un tiempo en que la filosofía medieval se consideró indigna de un estudio serio cuando se daba por supuesto que la filosofía de la Edad Media era de tal modo esclava de la teología que era practicante indistinguible de ésta, y se daba por supuesto que la filosofía europea constaba de 2 periodos principales: el de la antigüedad, que veía reducirse a Platón y Aristóteles, y el moderno, cuando la razón especulativa comenzó de nuevo a gozar de libertad, después de la oscura noche de la Edad Media. En la antigüedad y en la Edad Moderna, la filosofía podía considerarse como un hombre libre, mientras que en el periodo medieval había sido un esclavo. Algunos representantes de la época medieval es San Agustín, San Anselmo y San Tomás. El periodo moderno. Aunque tradicionalmente se consideraba a Descartes como el padre de la filosofía moderna, con el descubrimiento del cogito y el giro hacia la subjetividad como hito fundamental, lecturas como las de Tolmin han llevado a revisar esta periodización y a darle su justo lugar al periodo inmediatamente anterior del Renacimiento. El Renacimiento es la etapa que comprende el siglo XVI y tradicionalmente se le conoce como una vuelta hacia la cultura griega y el florecimiento de las artes y la ciencia. Durante este periodo hay un fuerte desarrollo de la filosofía neoplatónica, pero no en menor medida del escepticismo. En la época moderna, algunos representantes son Descartes, Hume y Kant. La filosofía contemporánea es el periodo actual de la historia de la filosofía. Por extensión, se llama también con este nombre a la filosofía producida por filósofos que aún están vivos. Es el periodo que sigue a la filosofía moderna, y su inicio se suele fijar a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Algunos representantes de la época contemporánea son Hegel, Marx, Russell, Wittgenstein y Sartre. Principales etapas de la filosofía. La filosofía tiene su origen en la Grecia clásica y supone el paso del mito al logos. Antes de su nacimiento se explicaban los fenómenos naturales a partir de narraciones mitológicas de carácter mágico, como la Ilíada y la Odisea de Homero, o la Teogonía de Hesíodo. Por aquel entonces no se distinguía entre ciencia y poesía. Todo está sometido al azar y a la voluntad de los dioses. Los primeros filósofos todavía conservan algún elemento mítico, que con el tiempo el mito y la filosofía se separan radicalmente. Logos significa palabra o razón, y la filosofía nace precisamente cuando los pensadores griegos empezaron a buscar una explicación racional acerca del mundo, por lo que elimina a los dioses. Antigüedad clásica. Del siglo VII al siglo X
después de Cristo. Esta etapa de la filosofía va desde finales del siglo X a siglo X después de Cristo, y aquí tenemos a los presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Los presocráticos se preguntan por el arge, el primer principio y origen de todo lo demás, que en ocasiones era un elemento y en otras la mezcla de los mismos. Destacan tales Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras y los pitagóricos, Heráclito, Genófanes, Parménides, Empedocles, Anáxoras, Leucipo y Demócrito. Edad Media, del siglo V al siglo XV. Es la etapa de la filosofía comprendida desde los siglos V y XV, en concreto desde la caída del Imperio Romano hasta el año 1492, coincidiendo con la conquista del continente americano. La filosofía medieval recoge los valores del cristianismo, así como las doctrinas neoplatónicas y aristotélicas, siendo Dios el tema central de toda ella. La filosofía medieval se divide en dos grandes etapas: patrística, padres de la Iglesia, cuyo principal representante es San Agustín de Hipona y que se extiende hasta el siglo V. De ahí sigue la etapa escolástica, filosofía de las escuelas, con Santo Tomás de Aquino como referente y que concluye en el siglo XIII. Edad moderna, del siglo XV al siglo XVIII. La filosofía moderna rompe con toda la tradición anterior. Los antiguos valores no valen, es necesario encontrar otros nuevos. El ser humano empieza a ser el central del universo y la religión es sustituida por la razón. Edad contemporánea, del siglo XIX a la actualidad. Terminamos este resumen de las etapas de la filosofía hablando de la filosofía contemporánea. La revolución científica da paso a la revolución industrial del siglo XIX. Es la época de las grandes fábricas, de las grandes ciudades, la sociedad se hace tecnológica y las mujeres empiezan a trabajar. La explotación infantil se normaliza. A la vez, surgen dos clases bien diferenciadas, el capitalista burgués y el obrero, el proletario y el proletariado. La diferencia de clase implica una diferencia económica y sometiendo de la clase obrera al capitalista.